Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a ser radicalmente feliz con amor propio, conciencia y propósito. En el episodio de hoy te quiero hablar acerca de ¿por qué soy así? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué tu vecino es así? ¿Por qué el profesor, la profesora, tu novio, exnovia, cualquier persona es como es? ¿Por qué? Aquí vamos a empezar a crear conciencia para poder entendernos mejor y así saber cuáles son nuestras necesidades, en qué tenemos que crecer y cuáles son unos pasos que nos pueden ayudar para ser mejores personas y vivir mucho más feliz, vivir mucho más calmada, vivir mucho más confiada, complacida y satisfecha con la vida, porque tú lo puedes lograr desde hoy. ¿Por qué soy así? Quiero hablarte de 10 narrativas habituales que te mantienen estancada en tu mente. Estas narrativas las saqué de un resumen que hizo The Holistic Psychologist, que es la doctora Nicole LaPera. La puedes encontrar en Instagram, acaba de sacar un nuevo libro y es increíble. Te la recomiendo súper. Bueno, las 10 narrativas. Las narrativas son diálogos que mantenemos en nuestra mente. Posiblemente nos demos cuenta de los diálogos que tenemos constantemente en nuestra mente como narrativas habituales, pero lo más probable es que nunca te hayas puesto a pensar en esto. Nadie nos enseña esto. Nadie nos dice, tú tienes que darte cuenta, tienes que observar a tus pensamientos en lugar de juzgarlos o ignorarlos. Así que hoy vamos a empezar a descifrar cuáles son estas 10 narrativas. La primera es inestabilidad y sentirse abandonado en relaciones. Pregúntate, ¿piensas muy seguido que podrías perder el apoyo o amor de tu vida porque un ser querido te deja, no está complacido contigo, se muere, ya no va a estar contigo porque cometiste un error? Esta inestabilidad es una dificultad para confiar. Es pensar que te van a abandonar en el contexto de las relaciones interpersonales. Ya no te van a dar apoyo emocional, ya no te van a dar amor, ya no va a haber protección física o emocional. Muchas personas, incluyéndome mi yo del pasado, y es una herida emocional que yo he tenido que sanar, yo tenía mucho miedo de cometer errores, de ser menos que excelente, porque tenía miedo que me fueran a abandonar. Si yo no era excelente en todo, tenía un miedo a que la gente simplemente se iba a olvidar de mí si yo no aportaba un valor a las relaciones, ya sean familiares, de amistad, de noviazgo, de empresa, de negocios, la gente me iba a abandonar. Entonces lo que yo hacía era que por este miedo inconsciente que yo tenía, trataba de complacer a las demás personas como mi método de estado de supervivencia. Tenía miedo y ese miedo posiblemente era irreal, 99% del tiempo era irreal, y lo que hacía es que entraba en este estado de supervivencia donde tenía mucho miedo y lo único que yo podía hacer y lo que había aprendido desde mi infancia era complacer a personas. Complacer a personas significa enfocarse más en las necesidades de los demás que en las nuestras. Y cuando te enfocas en las necesidades de los demás de primero, ¿quién llena tu vaso? Tu vaso está vacío. Empiezas a resentir a las personas alrededor tuyas porque, uno, tienes miedo que te abandonen y dos, no reconoces tus necesidades y complaces a las demás personas primero sin importar que tus necesidades, tus gustos, tu atención sean complacidos o no. El segundo tipo de narrativa más habitual es miedo de bienestar físico. Pregúntate, ¿piensas constantemente que otras personas a quienes quieres puedan experimentar algún, algún suceso trágico o incluso la muerte? Si tú constantemente te preocupas por tu salud, estado así como que hipocondríaco, donde las personas tienen este gran miedo de enfermarse y cualquier cosa lo empiezan a relacionar con uno y así como que ya desarrollan síntomas, este es un miedo a sufrir daño físico o psicológico, como catástrofes de salud, catástrofes emocionales
o victimización. Déjame te explico. Las catástrofes de salud pueden ser como tengo un gran miedo a sufrir un ataque cardíaco. Ese es como mi miedo más grande. Mi miedo más grande es morir de un ataque cardíaco y lo pienso constantemente. Y este miedo se vuelve tan real que me ocasiona ansiedad en diferentes situaciones. Y algo que me recuerde a mi estado de salud física. Uy, lo siento. Wow. Y un estado de salud física se convierte en un trigger para mí y esto no me deja vivir en paz, no me da calma, sino que más bien estoy obsesionada de una mala manera con mi salud. Catástrofes emocionales. Esto puede ser como perder el control, que te dé un ataque de ansiedad en medio de una reunión o que te dé un ataque de pánico cuando estás saliendo con tu pareja o que hayan ido de vacaciones o o que cualquier cosa emocional surja y tú no puedas tener el control de la situación. Control es una palabra interesante porque las emociones no están hechas para ser controladas, sino más bien para sentirlas. Pero en nuestra sociedad entendemos que cuando perdemos el control, cuando nuestras emociones se desbordan porque las hemos ido ignorando mucho, constantemente y hemos sido negligentes con nuestro estado emocional, perdemos el control, porque ignorando las emociones, ellas no se van a ir solamente sí porque sí. Perder el control, catástrofes emocionales o victimización. Tengo miedo que me asalten, tengo miedo que me acosen en la calle. Este miedo de bienestar físico puede convertirse en una narrativa habitual que puede restarte bienestar emocional, que te puede quitar a tu salud mental. Y yo sé que en nuestra sociedad tenemos miedo a la victimización, tenemos miedo a nuestro bienestar físico, que nos asalten, que nos roben, que nos acosen. Tenemos miedo a las catástrofes emocionales y a las catástrofes de salud. Hasta cierto punto es lógico pensar en eso. Si mi dieta no es saludable y si nunca me ejercito y solamente vivo una vida sedentaria bajo mucho estrés, obviamente va a tener esto repercusiones en nuestra salud. Pero lo que radica es pensar constantemente que otras personas a quienes quieres o a ti misma puedan experimentar algo trágico o incluso la muerte. ¿Cuántas veces nos impedimos hacer algo por este miedo? ¿Cuántas veces pensamos en nuestra vida, en nuestro día a día, que me van a asaltar, que me va a dar un ataque cardíaco, que voy a perder el control, que no voy a tener lo suficiente adentro de mí para manejar una situación? Es ahí donde crece en lo que nos enfocamos. Cualquier cosa que nos estemos enfocando va a crecer. Si tú te enfocas en tu bienestar físico y en mantener una rutina de ejercicios constante para siempre mantener tu cuerpo moviéndose, caminar de vez en cuando, tomar agua, comer espinacas, tus verdes, pues eso es conciencia. Pero lo opuesto a conciencia es pensar constantemente sin darse cuenta de las cosas que pensamos y darles atención efusiva a las cosas en las que pensamos. Otro tipo de narrativas habituales es la desconfianza y relaciones abusivas. Pregúntate, ¿piensas constantemente que tus necesidades no son satisfechas por las decisiones, por las decisiones o conductas intencionales o no intencionales de otra persona? Tener miedo a ser abusada. ¿Les ha pasado? Tener miedo a que una persona abuse de nosotras, se aproveche de nosotras en cualquier forma, que te roben, que te asalten, que se aprovechen de ti en una tarea, que se aprovechen de ti tomándose el crédito de un trabajo que hiciste, eh, no teniendo una relación justa de dar y recibir. Temas de dolor, abuso, humillación, manipulación o engaños. La raíz viene de tus necesidades emocionales insatisfechas, como la expectativa de falta de atención o la expectativa de no te va a entender, incluso cuando tú sabes que las expectativas son justas. Dar y recibir es clave en una relación, pero ¿qué pasa cuando la pareja te hace gaslighting? Cuando te hace cualquier otro tipo de abuso emocional.
cuando te cela demasiado, cuando te humilla, cuando te causa dolor. Y puede que sea intencional o puede que no sea intencional, puede que sea completamente inconsciente, que la persona tiene en su programación tan arraigada que a la pareja se le tiene que hacer daño, que se le tiene que mandar, que se le tiene que manipular, que se tiene que aprovechar de ella. Puede ser tan arraigada su programación de la otra persona que no se dé cuenta, pero eso no significa que esté bien. Cuando tus expectativas y tus límites son violados, eh, tú tienes que poner límites y si los violan, tienes que cuestionarte, ¿vale la pena estar en esta relación entonces? Si no te van a satisfacer emocionalmente ni de cualquier otra forma y tus límites van a estar constantemente violados, ¿para qué estar en una relación ahí? Ahí es donde tenemos que crear la conciencia. ¿Cuáles son tus narrativas habituales? Tú te dices, bueno, nunca me va a prestar atención, entonces ¿para qué verbalizo mis emociones y mis necesidades? Bueno, si nunca me va a entender, ¿para qué hago un intento de explicarme? ¿Cuáles son tus narrativas habituales, tus diálogos internos? ¿Tus necesidades están constantemente siendo satisfechas o no? Si tus necesidades no están siendo satisfechas constantemente, tienes que preguntarte cuál es tu narrativa habitual. ¿Tú piensas que no eres merecedora de que tus límites sean respetados y que tus necesidades sean satisfechas? Si tú estás en una relación abusiva y de desconfianza, tus narrativas habituales te dicen, no mereces amor, no mereces respeto, no mereces un trato digno de la otra persona. ¿Y de dónde viene eso? Viene de la programación de cómo creciste, de cómo viste a tus papás, familiares, personas cercanas cuando ibas creciendo. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta cuáles son nuestras narrativas habituales. Recuérdate que lo que está dentro de nosotras se refleja a nuestro exterior. Si tú no estás satisfecha con tu realidad actual, es porque muy adentro de ti tienes la identidad que mereces exactamente lo que tienes. Recuérdate que la identidad son las afirmaciones yo soy, yo tengo, yo soy el tipo de persona que. Cuando estás en una relación abusiva, tu identidad puede ser yo soy el tipo de persona que no expresa sus emociones y que acepta cualquier tipo de trato. Eso pudiste haberlo aprendido desde tu infancia. Pudiste haberlo aprendido más adelante por alguna situación trágica que te pasó. Pero la clave es enfocarse, observar los pensamientos que tienes ahorita y compararlos con tu realidad. Cuando tú tienes una identidad que te dice, yo soy el tipo de persona que acepta cualquier tipo de trato y que no merece comunicar emociones ni tener límites que se respeten, cuando esa es tu identidad, tu realidad lo va a confirmar. Si tú no te enfocas en ti, ¿cómo esperas que alguien más se enfoque en ti? Si tú no te amas a ti misma, ¿cómo esperas que alguien más te ame a ti? Otra narrativa es estar a la defensiva, vergüenza y aislamiento. Pregúntate, ¿piensas constantemente que nadie te puede querer porque no eres querible? ¿O te sientes sola porque te da vergüenza aspectos de ti misma? Estos son sentimientos de vergüenza en público, basado en la apariencia física o comportamiento social, o incluso en privado, cuando tenemos deseos ocultos que nos dan vergüenza, porque creemos que son malos, porque nos han enseñado que son malos. Y aquí es donde muchas veces la cultura influye tanto en nosotros, porque, por ejemplo, digamos que tú quieres cortarte el pelo cortito, te quieres rapar la cabeza. Y en esta cultura, las mujeres tienen que tener el pelo largo. Y esa es una forma en cómo controlar a la mujer por medio de las burlas de las otras personas. Y eso es machista. Y eso nos da vergüenza desafiar el status quo, nos da vergüenza expresarnos tal y como somos porque nos da pena, nos sentimos que nos van a aislar y sentimos que vamos a estar solas, porque algo que estamos haciendo está mal. Entre comillas, cortarse el pelo no tiene nada de malo, raparse no tiene nada de malo, es solo pelo, es como uno se expresa, es tu cuerpo. Y cuando sentimos que estamos haciendo algo malo, nos da vergüenza, nos da culpa.
pero la cultura es quien nos está dictando cómo tenemos que ser. Y nadie más que tú misma tienes que dictar en tu vida cómo tienes que ser. Usualmente sentimientos de hipersensibilidad a las críticas, al rechazo o a la culpa. La hipersensibilidad puede ser como observar, em, observar demasiado los comportamientos que tienen otras personas. Por ejemplo, las miradas, la energía, cómo se paran, cómo reaccionan, el tono de voz, escuchar em, cuando alguien entra a tu casa y ya reconocer cuál es el sonido que hace los pasos de tu papá o los pasos de tu mamá, cuál es el sonido del carro, cuál es el sonido de las llaves, cómo meten las llaves adentro de la manija de la puerta principal para abrirla y así detectas quién es la persona que está abriendo para así poder reaccionar adecuadamente a la situación. La hipersensibilidad nace porque tenemos miedo a no ser aceptados, a ser aisladas. Y cuando tenemos este miedo, nos frena de muchísimas formas, porque creemos que tenemos que ser de una cierta forma para ser aceptados y no poder y así no ser aislados. Y otra vez, ¿quién dice eso? ¿La persona que te abusó de niña? ¿La persona que de la iglesia que te dice no puedes cortarte el pelo porque eres mujer? ¿Para quién estás viviendo tu vida? Aquí nos damos cuenta hablando de las narrativas habituales, de este diálogo interno que tenemos adentro de nosotras mismas. ¿A quién le estamos haciendo caso y por qué? ¿Cuál es esa voz que se desarrolló adentro de nosotras que por tanta repetición cuando estábamos creciendo, ahora esta voz está internalizada? Por ejemplo, digamos que tenías una familia donde tus papás, específicamente tu mamá, juzgaba demasiado tu apariencia física y te decía, tal vez tenías 6 años y te decía tienes que hacer dieta porque estás muy gorda y si estás gorda nadie te va a querer y qué vergüenza tener una niña gorda que no le quedan los vestidos chiquitos. Entonces, ¿qué aprendiste tú? Aprendiste que por repetición de tu mamá, que si tú no eres atractiva bajo estos estándares, tú estás haciendo algo mal. Entonces internalizas esa voz de tu mamá y cuando creces estás constantemente en dieta tras dieta tras dieta, te compras cualquier tipo de suplemento para bajar de peso y luego rebotas y cuando rebotas te sientes súper mal y cuando estás en tu peso ideal, entre comillas, te sientes mal porque no tienes energía y aún así la voz crítica nunca se va y la razón por la cual te sientes mal no es en sí tu apariencia física, sino lo que te enseñaron a creer que tú deberías ser para complacer a alguien más. Por eso nos sentimos a la defensiva, tenemos vergüenza y nos sentimos aisladas con esta voz interna que está constantemente repitiéndose en nuestra mente, incluso si somos completamente inconscientes a esta voz. Otra narrativa habitual puede ser la supresión de emociones. Temas de resistencia es la expresión de emociones positivas, entre comillas, como el gozo, afecto o negativas, entre comillas, como el enojo o la tristeza. Dificultad de comunicar emociones y necesidades. Pregúntate, ¿te cuesta expresar el enojo o cualquier emoción negativa por pena a cómo los demás van a reaccionar? Tenemos en nuestra sociedad lo que significa ser bueno y lo que significa ser malo. Y también por los roles de género que estamos viviendo, que nos enseñan en el colegio y en la sociedad, en la familia y en todo, eh, cómo tenemos que ser. Tenemos que ser felices, calladas, tenemos que ser positivas, tenemos que apoyar al esposo, tenemos que hacer todas estas cosas que se consideran positivas, entre comillas, para la sociedad. Pero bajo este estándar y bajo estos roles de género, no podemos ser nuestra versión más auténtica, porque si no comunicamos abiertamente nuestras emociones, nuestras necesidades, y solamente vivimos para complacer a los demás, suprimiendo nuestras emociones por ser, entre comillas, negativas,
Uno, vas a empezar a vivir bajo mucho rencor y vas a empezar a generar mucho enojo e irritabilidad hacia las otras personas y no vas a saber bien por qué. Y dos, te vas a aislar y vas a pensar que tus emociones no son valederas, que lo que estás pasando no es cierto y vas a hacerte a ti misma gaslighting. Recordemos que el gaslighting es cuando eh, en una relación una persona comunica las emociones, comunica sus necesidades y la otra persona hace como que si no existiera. Ay, pero si tú estás bien loca, yo no dije eso, yo no rompí tu límite, yo no me pasé. Ay, es que tú eres tan exagerada. Cualquier cosa que se asemeje a ignorar las emociones que la otra persona tiene es gaslighting. Cuando no reconoces tu rol en la relación y cuando no reconoces tus errores en la relación y solamente tratas de culpar a la otra persona por tus errores, es gaslighting. ¿Y cómo empieza el gaslighting? Aunque tú no lo creas, empieza con una misma. ¿Cuántas veces has tenido una emoción negativa, entre comillas, como estar enojada o estar triste o estar rencorosa o estar vengativa o estar con mucho miedo, con mucha ansiedad, y todo eso lo consideramos negativo? Cuando lo tachas de negativo, dime, ¿crece o disminuye? ¿Lo procesas o lo ignoras? Cuando tachamos algo de negativo, inconscientemente nosotras estamos diciendo esto es peligroso, esto no está bien y esto puede representar una amenaza mortal en mi vida. Lógicamente sabemos que sentir enojo cuando alguien se mete enfrente de nosotros en el tránsito o cuando alguien nos roba dinero es una reacción natural, pero bajo los estándares de la sociedad nos han dicho que nosotras como mujeres no tenemos que sentir estas cosas porque no son femeninas, porque no encajan en las expectativas que tiene la sociedad de nosotras. Y es ahí donde suprimimos las emociones. ¿Y qué crees cuando uno suprime las emociones? ¿Qué crees que pasa? Empezamos a ser pasivo-agresivas. Y no sé ustedes, pero yo sí lo he sentido mucho en mi vida y ha sido otra herida que yo he tenido que sanar. Lo puedo ver claramente en mi relación con mi pareja, cuando ni bien estábamos empezando y yo estaba empezando mi camino de desarrollo personal, yo no comunicaba mis emociones, simplemente me las guardaba. Y cuando me las guardaba, mis emociones, mis necesidades y mis límites, mi pareja no sabía nada de eso porque mi pareja no me puede leer la mente. Pasaba algo que yo sentía que violaba algún límite que yo no había comunicado y yo me enojaba. Y como yo sentía que el enojo es una emoción negativa, lo trataba de suprimir. ¿Qué pasaba? Después me ponía a llorar sin ningún tipo de razón justificable para tener ese grado de tristeza. Y yo culpaba a mi pareja por las emociones que yo no podía comunicar y me volvía pasivo-agresiva diciéndole cosas de sarcasmo en doble sentido, tirándole la chibolita a él, cuando siempre las dos personas o las personas que estén involucradas en una relación van a tener parte de la responsabilidad en cualquier pelea. Pero en este caso yo no estaba aceptando mi propia responsabilidad porque yo no comunicaba mis emociones, mis necesidades y mis límites. Y cuando eran violados, ¿cómo la otra persona iba a saber? Por ejemplo, uno de mis límites es yo me voy a dormir temprano porque necesito despertarme más temprano mañana porque tengo que ir a trabajar. Por favor, mantén las luces apagadas a partir de las 9 de la noche. Y antes, cuando no comunicaba este límite con mi pareja, ¿qué crees que pasaba? Él mantenía las luces prendidas hasta las 11, 11:30 y yo me enojaba. Pero ¿cómo iba a saber mi pareja que él tenía que mantener las luces apagadas como un acuerdo mutuo para que pudiera yo descansar plácidamente para mi día de trabajo mañana? Él no iba a saber y yo me enojaba porque suprimía mis emociones, porque pensaba que mis necesidades, mis emociones y mis límites no eran buenos, eran, entre comillas, negativos. Y con esa negatividad yo decía, si yo expreso esto, me van a abandonar. Como la primera narrativa habitual que te dije del miedo al abandono. Entonces lo que yo hacía era complacer a las demás personas. Si él quiere mantener las luces prendidas hasta las 11:30, pues que la haga. Yo voy a tratar de hacer como que si no me importa, suprimir mis emociones,
y luego cuando ya tenga mi vaso demasiado lleno y todo se rebalse, voy a enojarme y lo voy a culpar. Eso es ser pasivo-agresiva y tiene una raíz en suprimir las emociones. Otra, otra narrativa habitual es la falta de autocontrol y autodisciplina. Pregúntate, ¿te sientes fuera de control? ¿Piensas que no eres capaz de de manejar tus emociones adecuadamente? ¿Sientes que estallas en medio de la nada y que de la nada pues tienes una emoción muy grande y no sabes muy bien por qué y parece que fuera un estado automático, que pasa algo y pierdes el control? Estos son temas de dificultad a decir no, consciente o inconsciente, en autocontrol, acompañado de reactividad, impulsividad. Y lo gracioso en esto es que perdemos el control, pero realmente lo que queremos es evitar el conflicto. Evitamos decir no para que las otras personas no se enojen con nosotras, para que no nos insulten, para que no nos levanten la voz, para que no nos amenacen o cualquier otro tipo de abuso emocional o físico. Pero esto lleva a perder el control. Otro tipo de narrativa habitual es sentido de sí misma no desarrollado. Pregúntate, le preguntas a otros cómo están antes de preguntarte a ti misma cómo estás. Constantemente buscas la validación de otros antes que la tuya. Necesitas que otros te digan lo que está bien o lo que está mal para que tú puedas tomar las decisiones de ser feliz o estar enojada, de sentirte completa o sentirte insatisfecha. Te sientes sofocada por tus pensamientos, sentimientos, deseos y necesidades porque tú quieres complacer a las demás personas, porque tú quieres saber lo que las demás personas piensan de lo que quieres hacer antes de arriesgarte a hacerlo por ti misma. El título de esta narrativa habitual es bastante interesante. El sentido de sí mismo no desarrollado. Cuando tú no has desarrollado tus intereses, los tuyos, no de tu mamá, no de tu hermana, no de la tía, sino que los tuyos, no de tus amigos. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus límites? Tú tienes que desarrollar este sentimiento de esta soy yo, esto es lo que yo necesito, y luego comunicarlos. Pero ¿cómo los vas a comunicar si ni siquiera sabes quién eres tú? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? ¿Qué es lo que no disfrutas hacer? Y esto se adquiere teniendo un poco de libertad en la vida para seleccionar las cosas que nos gustan hacer y probar cosas nuevas. ¿Qué pasa cuando estamos creciendo y nuestros papás nos dicen, no, no te metas a eso porque no me gusta eso para ti? Entonces, no lo hacemos. Y nos metemos a actividades extracurriculares que le gustan a nuestros cuidadores. Y así aprendemos que es más importante lo que opinan los demás de nosotras que lo que queremos hacer realmente para nosotras. ¿Piensas tú así? ¿Cuál es tu diálogo interno con respecto a esta narrativa? ¿Sabes bien cuál es tu sentido de sí misma? ¿Cuál es? ¿O estás constantemente en dependencia de lo que las demás personas piensan de ti? Otra vez, si estás en constante dependencia de lo que las demás personas piensan de ti, no vas a tener este sentimiento de gozo y plenitud, sino más bien vas a tener un sentimiento de irritabilidad, desconfianza de ti misma, de tu intuición, de tus pensamientos, y lo que vas a vivir es una gran falta de confianza. Otra narrativa habitual es la incompetencia. Y, cómo me identifico con esta, y esto ha sido un tema bastante intenso en mi vida para sanar, todavía lo estoy sanando, y pregúntate, ¿constantemente sientes que tú no eres suficiente por ti misma para ser exitoso en lo que deseas? ¿Ser suficiente o no ser suficiente? He ahí el dilema. Cuando creces y tienes algún tipo de trauma que te enseña que tú no eres suficiente, vives tu vida inconscientemente
tratando de ser suficiente, de ser mejor, de estar constantemente en éxito, de probar cosas nuevas y ser la mejor en todas las cosas que haces, por temor a que no puedas ser suficiente y las personas evidentemente te abandonen después, o que te rechacen, o que te juzguen, o que te critiquen. Incompetencia, sentimientos de inadecuación, constante comparación con otros, sentimientos de impotencia. Constantemente sientes que no eres suficiente, entonces tienes que probar cosas nuevas y tienes que ser excelente en todo. Esto viene a base de no creer que tú eres suficiente, porque cuando creciste no te dijeron las afirmaciones que necesitabas escuchar, no te tuvieron la paciencia de decirte, sí, lo que estás haciendo es suficiente, wow, lo que hiciste es increíble, sino ignorarte hasta que tú tuvieras un tipo de logro y cuando tenías este logro ya tus cuidadores te daban cariño, ya te daban validación y posiblemente tus cuidadores eran completamente inconscientes a esto. Pero ¿qué pasa? No porque sean inconscientes, no porque no se den cuenta conscientemente de lo que están haciendo, significa que lo que hicieron está bien. De ahí viene la importancia de la conciencia. No podemos mejorar si no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. No podemos mejorarnos si no nos damos cuenta de nuestras narrativas habituales. Otra narrativa habitual es el sentimiento de con derecho a sobrepasarse. Este sentimiento de superioridad, con derecho a pasarse un privilegio con nuestras propias necesidades y con deseos, sin considerar a los demás. Competitividad para dominar a otros. Pregúntate, ¿piensas constantemente que mereces tener más derechos que los demás solo porque deseas tener más derechos que los demás bajo cualquier costo? Es ahí donde es sumamente importante que te des cuenta. Los sentimientos de superioridad son fáciles de reconocer en otras personas. Déjenme decirles que yo estoy involucrada en el desarrollo de un condominio y es bien interesante ver cómo las personas tienen esta perspectiva de abundancia o de escasez en su mente. Estuve platicando con uno de los vecinos con los cuales tuvimos problemas por los colindantes. Se estaban peleando por 4 centímetros y este aire que tenían las personas cuando decían es que se está metiendo en mi terreno, cómo se aprovecha usted de las personas que no tienen cosas y quién es usted para lastimarme a mí. Y técnicamente, pues ahora ellos se están metiendo en nuestro terreno con este aire de superioridad porque ellos piensan que son superiores simplemente porque sus necesidades son más importantes que las necesidades del resto. Violación de límites saludables. La competitividad para dominar a otros. Este sentimiento de yo te puedo controlar, yo puedo amenazarte para que tú hagas lo que es más conveniente para mí. Y me parece sumamente interesante que esto aparece bastante en temas de dinero, en temas de propiedades. Cuando las personas tienen una mentalidad de escasez, tienen más sentimientos de superioridad. Cuando las personas tienen una mentalidad de abundancia y que hay suficiente para todos, estos sentimientos de superioridad no existen. En los temas de finanzas y de terrenos y de dinero. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos una chequeada a nuestro diálogo interno, a lo que estamos pensando y preguntarnos, ¿tengo este sentimiento de superioridad? ¿Yo creo tener este privilegio? ¿Yo creo que puedo dominar a las demás personas para que las otras personas complazcan lo que yo quiera? Recordemos que el desarrollo personal no siempre es mariposas y arcoíris por todas partes, sino que son cosas que tenemos que preguntarnos para poder descifrar si esto es algo con lo que yo quiero vivir. ¿Tú cómo crees que las personas con superioridad, con un sentimiento de superioridad, que tienen derecho a otras personas, se sienten? Teorías dicen que las personas que sienten superioridad
y con este privilegio este privilegio y esta sensación de poder controlar a los demás a su conveniencia, nace porque la persona se sintió indefensa cuando era pequeña. Y es una paradoja que en vez de crecer y de desarrollar compasión y empatía por las personas, por las demás personas, lo que hacen es hacer exactamente lo que le hicieron a estas personas de pequeños: tratar de abusar a otros. Y es eso justamente lo que queremos evitar: ser bullies. Otra narrativa habitual es el hipercriticismo. Pregúntate, ¿sientes que te cuesta aceptarte a ti misma o a otros? ¿Sientes como que si no estuvieras logrando suficiente, te cuesta relajarte? ¿Te cuesta dejar de trabajar? ¿Te cuesta estar tranquila sin estar haciendo nada? Recordemos que relajarnos y descansar es sumamente importante para nuestra salud mental, de igual forma que es jugar, divertirnos, pero muchas veces se nos hace muy difícil hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos con un diálogo en la mente, con una narrativa habitual que es hipercrítica por los comportamientos que tú tienes o los comportamientos de otros. Se mantiene con una creencia que dicta castigo a cualquier error que no cumpla las expectativas irrealistas. Son narrativas muy rígidas de lo que se permite y lo que no se permite. Esto incluye la moral, la ética, la cultura, estándares religiosos y reales. ¿Tienes una voz súper crítica adentro de ti? ¿Cómo puedes darte cuenta? Una forma muy clara para las mujeres en esta sociedad es: ponte enfrente del espejo, mira tu cuerpo y escucha qué te está diciendo tu mente. Te dice: wow, qué super cuerpo, estás súper fit, qué bueno, me gusta mucho, te miras súper saludable, tienes muy bonito color de piel, tu pelo se mira que lo has cuidado bastante, se mira súper chulo, eres muy chula. O te dices: estás gorda, te queda horrible ese vestido, ¿cómo no hiciste esa dieta? Es que nunca puedes mantener nada porque siempre eres una cerda. ¿Qué te dices? Ahora miremoslo en otro contexto. Tu carrera. Si eres psicóloga, nutricionista, maestra, lo que sea. Miras a tu carrera y te dices: wow, debería haber hecho más, estoy súper atrasada, no he logrado nada de lo que he querido y todos parecen tener la vida de los sueños y yo estoy aquí estancada y no hago nada bien, siempre me equivoco, se me olvidó hacer esto y ahora tengo que pagar la mora y ahora qué hago. ¿Y cuál es tu diálogo? Una parte muy interesante de esta narrativa es el castigo que piensas que mereces por no cumplir los estándares irreales que tienes. Este sentimiento de autoflagelarse porque no cumpliste un estándar que solamente estaba en tu mente. Puede ser que al verlo en tercera persona, si tú vieras este comportamiento en alguien más, tú dirías: no, pues eso sí está medio raro, no creo que deberías castigarte, debes ser más compasiva contigo misma, un error lo comete cualquiera. Pero cuando se trata de ti, es mucho más difícil reconocerlo porque el ego no quiere que nos miremos a nosotras mismas como malas. Y así es como tratamos de ser completamente inconscientes de las cosas que nos pasan. Pero al ser inconsciente, te quitas la habilidad de mejorarte a ti misma. Otra narrativa es el autosacrificio. Pregúntate, ¿te sientes egoísta por considerar tus emociones en una relación? ¿Constantemente te preocupas por satisfacer y complacer las necesidades de otros antes de las tuyas? Incluso cuando las tuyas son completamente diferentes o simplemente diferentes a los demás. Falta de gratificación en relaciones como resultado de tu tendencia a poner las necesidades y emociones de los otros antes que las tuyas, para evitar el dolor en otros, para evitar sentirte culpable por ser egoísta, entre comillas, o para mantener una conexión. También incluye sentimientos acumulados de resentimiento,
como actitudes pasivo-agresivas, irritabilidad y fácilmente estallas, emociones que se experimentan en tu cuerpo, como tal vez tienes una gastritis o tal vez tienes un dolor crónico en los hombros. Autosacrificio, no pones tus necesidades antes que las de los demás. Y esta es una narrativa fuerte para las mujeres. Está también para los hombres, pero a las mujeres nos pega diferente porque nos enseñan a que no tenemos que expresar nuestras necesidades, que tenemos que poner la familia de primero y que como se sientan los hijos va a ser una reflexión directa de de nuestra valía como persona, de nuestra valía como mujer. Porque según esta sociedad, la única forma en que tú vas a mostrar tu valía como mujer es siendo madre. Y cómo cuidas a tu familia, cuando en realidad la crianza de una familia está hecha entre toda la familia, no es tu responsabilidad únicamente, sino que es la responsabilidad del papá o de la pareja, de ti y también de los hijos. Forman un núcleo familiar que es competente con todo el trabajo junto. Está como las personas que no lavan platos en su casa, porque dicen que ese es trabajo de la mujer. Lavar platos es parte de la responsabilidad que cada persona tiene adentro de la casa que vive. Todos usamos platos y cuchillos, cucharas, tenedores, vasos, tazas, ollas, sartenes y las cosas que utilizamos es nuestra responsabilidad lavarlas como parte de nuestra obligación, de nuestra responsabilidad por vivir en la casa que vivimos. O que no hacen que no lavan su ropa, que no tienden su ropa y dicen que eso es trabajo de la mujer. Pues no, es trabajo de la persona que usa la ropa. Y si no te gusta lavar la ropa y si no te gusta hacer las necesidades básicas de un adulto competente, pues güey, te digo que eso está mal y hay que revisar por qué estamos infligiendo esta expectativa de el autosacrificio entre a las mujeres. ¿Y por qué no estamos exigiendo una responsabilidad mutua donde ponemos límites y ambas partes de una relación o las personas involucradas en la relación puedan cumplir y satisfacer sus límites con respeto y dignidad? El autosacrificio viene a quitarle dignidad a las mujeres y solamente a cosificarlas como una cosa que tiene que mantener una casa limpia. Y la vida es muchísimo más grande que solamente mantener la casa limpia. Es necesario, pero se hace en equipo y se hace compartiendo límites saludables. Buscas aprobación. Pregúntate, ¿te obsesionas por lo que las otras personas dicen de ti y solo te sientes bien cuando lo que dicen de ti es bueno? Énfasis excesivo en la aprobación y validación, hiper enfocado en estatus, apariencia, popularidad social, dinero, logros, para ganar la atención de los demás. Negatividad y pesimismo. Pregúntate, ¿te enfocas en lo que está saliendo mal o lo que puede salir mal, ignorando todo lo que está saliendo bien ahora? Enfoque en la negatividad que limita posibilidades positivas. Se siente como que las cosas están saliendo bien, pero luego se van a poner mal y van a terminar mal. Incluye preocupación, quejas, indecisión, hipervigilancia, que es el enfoque de cómo las demás personas se comportan para así cambiar cómo nos comportamos nosotras. ¿Quiénes acaso negativas? Y es como un hábito y te enfocas siempre en todo lo que está saliendo mal y no puedes darte cuenta, no te puedes dar un poquito de cuenta en las cosas que sí están saliendo bien. Creamos conciencia con conocimiento. Reconocemos lo que necesitamos pensando primero en lo que estamos pensando, observándolos sin juicios. Podemos observar nuestros pensamientos y darnos cuenta de la calidad del enfoque que nos estamos teniendo en los pensamientos que tenemos y así poder ver cómo nuestra realidad es un match completo con lo que pensamos y en lo que nos enfocamos. Ahora, quiero compartirte una fórmula para que puedas reconocer tus pensamientos y de una vez dejarlos ir. Te vas a decir a ti misma, los pensamientos son una ilusión. Yo soy la pensadora de mis pensamientos. Yo reconozco que estoy pensando
tal. En este caso, digamos, yo reconozco que estoy pensando negativamente y ahora muevo mi atención ¿A dónde vas a mover tu atención? Es ahí donde tenemos el control y creamos conciencia y podemos utilizar nuestro 5% de consciente en dirigir nuestras propias decisiones. Te lo voy a repetir. Tú te vas a decir a ti misma, los pensamientos son una ilusión. Yo soy la pensadora de mis pensamientos. Me doy cuenta que estoy pensando en buscar aprobación. Y ahora muevo mi atención a mi práctica de yoga. Así de simple. Son 4 oraciones. Y así es como tú puedes crear conciencia y cambiar con tu 5% de consciente que tenemos en nuestra mente para poder ser mejor cada día. Entonces, si te gustó este episodio, no te olvides darle like y suscribirte si me estás viendo en YouTube. Sígueme si me estás escuchando en Spotify. No te olvides en seguirme en mis redes sociales como Quiriosa Estudio y también visita quiriosa.com para descargar el regalo del mes, que es un entrenamiento emocional completamente gratis. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y priorizar tu felicidad radical. Deja un comentario, comparte y deja una reseña. Como te ayudo a ti, puede ayudar a otras personas. Hasta la próxima.